Hola, hola, muy bienvenidos a esta nueva semana. Soy el profesor Ricardo Salazar y este es el taller de ciencias de segundo ciclo. Hoy nos reunimos en nuestra séptima sesión y comenzamos un bloque nuevo. Ya terminamos de hablar del coronavirus y comenzamos con el bloque de las simulaciones virtuales. ¿Y en qué va a consistir esto? Va a consistir en trabajar con simulaciones que hay en Internet sobre algunos elementos físicos principalmente analizar un poquito lo que ahí ocurre. En este momento vamos a analizar, ¿no es cierto?, lo que es la densidad, un concepto muy importante, y vamos a trabajar en un software, o sea, en un simulador, ¿no es cierto?, de densidad. Pero primero tenemos que ver un poquitito qué es esto de la densidad, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunas cositas. Y antes sí, comentarles que hay un caso muy curioso del uso de la densidad en una historia de Arquímedes. Entonces los invito, en paralelo, al que quiera puede buscar la historia, ¿no es cierto?, de Arquímedes y cómo usó, ¿no es cierto?, la densidad para saber si era verdaderamente oro o no la joya que le estaban pidiendo resolver. Entonces, comenzamos ahora para analizar la densidad. Vamos a hablar sobre la densidad. Em, la densidad está presente en algunos dichos. ¿Has escuchado alguna vez cuando dicen que está denso el ambiente o que andas denso hoy? ¿A qué se refieren? ¿Te acuerdas en los momentos donde lo han dicho? Ya. Probablemente si lo has escuchado alguna vez, lo has visto en algún momento en donde haya personas que estén enojadas o un ambiente un poco hostil. ¿Ya? Vamos a ver si eso se relaciona con algo de física. Tenemos que entender dos conceptos previos, es decir, conocerlos de antes, la masa y el volumen. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo, ¿ya? Y se mide en kilogramos o en gramos, ¿ya? Mientras que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Te acordabas de esos conceptos? Ya, el volumen, ¿no es cierto?, se mide en litros, mililitros, centímetros cúbicos, depende, ¿no es cierto? Pero esas son las unidades de medidas que puede tener. Entonces, masa, cantidad de materia, volumen, el espacio que ocupa esa materia, ¿vale? Y relacionando estos conceptos es que aparece la densidad. Vamos a ver. Aquí aparece, densidad es igual a la cantidad de masa dividido el volumen que tiene un cuerpo. Es decir, en la masa se relaciona directamente proporcional con la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la masa aumenta manteniendo el volumen, es decir, si un cuerpo ocupa el mismo espacio, pero aumenta la masa, quiere decir que va a ser más denso. Si disminuye la masa, va a ser menos denso. Ahora, todo lo contrario con el volumen. El volumen es inversamente proporcional a la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si manteniendo la masa, ¿no es cierto? Si algo tiene una masa de 1 kilogramo, por ejemplo, y aumentamos el volumen de ello, la densidad va a disminuir. Mientras que si reducimos el volumen, la densidad va a aumentar. ¿Ya? En otras palabras, si esto lo llevamos, digamos, a otro plano, y imaginamos que esto que ocurre con los átomos ocurre en niveles grandes, por ejemplo, ya. Tenemos un espacio de un vehículo, un automóvil, y ese automóvil tiene 10 personas adentro, es decir, mucha masa en un espacio reducido, eso va a ser muy denso. Adentro va a estar denso el ambiente, por así decirlo. ¿Ya? Mucha materia, muchas personas en un espacio pequeño, en un automóvil. Ahora, si es al revés, son por ejemplo estas 10 personas, pero el espacio es mucho mayor, por ejemplo decimos 10 espacios, o sea 10 personas en un avión, eso es poca densidad. Es decir, hay cierta cantidad de materia, pero en un volumen amplio, entonces la densidad disminuye. Otro ejemplo, imagínate el furgón de la escuela. Si el furgón un día va con 5 niños, la densidad de adentro va a ser poca, ¿ya? Es poca densidad. Y si un día van 100 niños dentro de un furgón, eso va a ser una densidad enorme, ¿no es cierto? Va a ser muy denso el ambiente adentro. Entonces, en un mismo espacio, pero si aumentamos la masa, se vuelve más denso. Ya. Los objetos menos densos se posicionan sobre los más densos, ¿ya? Y esto no vale solo para el agua que tenemos aquí en los ejemplos, sino también el aire, los gases, ¿ya? Miren, si vemos el primer ejemplo, tenemos que un ancla, esa estructura de fierro, de metal que se hunde en el agua para poder fijar una embarcación,
eso se hunde y se va hacia abajo porque es más denso que el agua. El metal, en ese espacio, que es un espacio, digamos, reducido en la forma que tiene el ancla, y es de metal, es, digámoslo así, pesado, tiene más kilogramos, ¿no es cierto? Eh, Se va al fondo, tiene más materia, en poco espacio, entonces más denso. Mientras que el barco, si te das cuenta, los barcos también son de metal. ¿Y por qué flotan? ¿Por qué? Porque el espacio que ocupa este metal es mayor, además que se suma todo lo que tiene este barco. No es solamente puro metal como el ancla, sino que también adentro hay aire, ¿no es cierto? El barco contiene aire, contiene otras cosas, entonces la suma de todo eso genera que un barco sea menos denso que el agua, porque el aire es tiene una densidad muy pequeña. Entonces, al sumar, ¿no es cierto?, con la del metal, al hacer este objeto completo es menos denso y por eso flota. ¿Ya? Lo mismo ocurre ahí con el hielo y con el agua. El hielo, extrañamente, ¿no es cierto? Es que es sólido, pero es menos denso que el agua. Ocupa más espacio y con menos materia, por así decirlo. Entonces flota. Como cuando tú tienes cubitos de hielo y los colocas en tu bebida o los colocas en un vaso de agua, el cubito de hielo flota. A menos que sea un vaso pequeño, ¿no es cierto? Y quedan atrapados los cubitos, pero el cubito en un vaso grande, ¿no es cierto?, flota. Ya. Lo mismo también ocurre en este otro ejemplo, que es el agua en el aceite. Tú miras, perdón, pero si el aceite es como más así como, ¿cómo va a ser menos denso que el agua? Si es como, se siente más espeso. Ya, pero aquí hay que tener ojo. No es lo mismo densidad que viscosidad. El aceite es más viscoso, Viscosos pero sabrosos. ¿ya? Pero no significa que sea más denso, ¿ya? Entonces, por eso el aceite está sobre el agua cuando se juntan, porque es menos denso que el agua. Bueno, ahora te voy a invitar a que vayas al siguiente enlace que te voy a dejar en la descripción y te va a llevar a un simulador virtual. En él vas a encontrar esta pantalla en donde vas a tener objetos que puedes colocar en el agua, ¿vale? En la parte superior derecha hay un círculo rojo y ahí en inglés está igual masa, después igual volumen y después igual densidad, para ir cambiando, ¿no es cierto?, estos parámetros en esos objetos que tienes ahí, ¿vale? En el círculo amarillo hay un instrumento que sirve para medir el peso, pero no es el peso, es la fuerza, no el kilogramo, ¿ya? O el kilogramo, sino que no lo vamos a ocupar en este caso, ¿vale? Y lo que está encerrado en azul es un bloque, ¿no es cierto?, que te va a ayudar y que tienes que ir colocando en el agua junto con el otro bloque que hay ahí, ¿ya? Para hacer los experimentos. Vas a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué sucede al colocar en el agua dos objetos de igual masa pero distinto volumen? 2. ¿Qué sucede cuando colocas dos objetos de igual volumen pero distinta masa? 3. ¿Qué sucede cuando colocas dos objetos de igual densidad, es decir, mantienen su proporción de masa-volumen? Y 4. ¿Qué puedes concluir al respecto? ¿Podríamos comprobar lo que acabamos de decir en esta presentación? Bueno, ¿pudiste resolver y hacer, ¿no es cierto?, la simulación? ¿Respondiste las preguntas? Bueno, te espero entonces y espero tus respuestas y a lo mejor foto o algún video haciendo tu actividad para que lo podamos compartir entre todos al correo ricardosalazarjara@escuelasansebastian.cl. Espero que te haya gustado, nos vemos, ¿no es cierto?, en una próxima oportunidad y que estés bien, cuídense y que Dios los bendiga. Chao, chao.